Muy bien, vamos a ir preparando nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 14. Hoy vamos a estar leyendo de los versículos 15 al versículo 26. Juan 14, 15 al 26. Vamos abriendo nuestras Biblias ahí, por favor. Y vamos a prepararnos para poder escuchar lo que se nos va a presentar en esta mañana en estos textos. Juan capítulo 14 del 15 al 26. El tema que vamos a tener es un tema muy importante. Llegamos a un momento en el que el Señor Jesucristo va a dar una presentación de quién es el Espíritu Santo y va a dar una presentación como lo vamos a estar viendo en este primer tema, el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, parte 1. Entonces, a partir de este momento, a partir de Juan 14, 15 al 26 y hacia adelante, en las siguientes narraciones, el Señor Jesucristo estará hablando de la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Esta es una enseñanza muy especial que el Señor Jesucristo va a dar a sus discípulos, y realmente es una enseñanza muy necesaria para el día de hoy, porque el día de hoy la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina que está mal interpretada, que está abusada realmente. Muchos hablan de que el Espíritu Santo está en lugares donde no está. Muchos hablan de que es que el Espíritu me dijo, y dicen que ellos son guiados porque el Espíritu Santo les habla directamente a ellos. Muchos dicen, ay, se me olvidan las cosas, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Y tenemos realmente una mal entendimiento, una mala interpretación de quién es el Espíritu Santo. Bueno, pues para esto el Señor, quien otorga el Espíritu Santo, quien promete, quien da al Espíritu Santo, ¿quién mejor que el Señor para que Él mismo nos pueda decir, hablar acerca de la persona del Espíritu Santo? Y vamos entonces a comenzar a hablar. Aquí yo quiero hacerles ver una gran verdad. Vamos a empezar a hablar en esta ocasión acerca del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo es Dios, y en las siguientes enseñanzas yo creo que vamos a ocupar otras más domingos para estar escudriñando estas palabras de Jesús. Entonces, aquí yo lo que quiero pedirles es que tengan reverencia por la exposición de la palabra de Dios, tengan reverencia porque estaremos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Y esta persona de la que estaremos hablando se encuentra aquí en este lugar, está en medio de nosotros, está obrando a través de su palabra y estará obrando a través de su poder, de su influencia sobre nosotros. Con esto no estoy diciendo, las personas van a empezar a caer, se van a empezar a reír, etcétera, porque precisamente la luz de la revelación de la palabra de Dios nos va a hablar acerca del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y para los creyentes, para los discípulos que fueron estas palabras, fue una gran bendición, una gran ayuda que el Espíritu Santo estuviera en la vida de ellos, al igual que es para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de este regalo que Él ha dado a sus hijos, que es el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, gracias por la libertad que nos das de poder estar reunidos, poder abrir una Biblia, poder escudriñar una Biblia, poder rogar a tu Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que nos ayude a trazar adecuadamente cada una de estas palabras que contiene el texto que tenemos para el día de hoy. Ayúdanos, Señor, guíanos y glorifícate, Señor, en estos momentos, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, haz palpable, haz una realidad en nuestras vidas la presencia, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a Juan, capítulo 14. Vamos a iniciar en el versículo 15.
Vamos a ir viendo detenidamente cómo cada uno de estos aspectos, cómo cada uno de la narración que está dando el Señor es muy importante dentro de esta narración para ir comprendiendo cada uno de los alcances que nos está dando el Señor en estas palabras. Vamos a Juan 14, versículo 15, como les dije. Inicia el Señor diciendo: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Y Jesús entonces, recuerden, continúan las palabras de Jesús hacia sus discípulos, y en este momento Jesús está estableciendo una gran verdad, y esta es esta verdad, que todo discípulo del Señor es un discípulo que ama al Señor, y que el amor verdadero hacia el Señor es a través de la obediencia. Amar es obedecer a Dios. El que obedece los mandamientos, dice el Señor Jesucristo, el que obedece mis mandamientos, ese me ama. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? Bueno, básicamente se está refiriendo a toda la enseñanza de Jesús, todas las palabras de Jesús. La palabra guardar se presenta aquí en imperativo, lo que significa que es un deber. Entonces, el deber de todo discípulo es obedecer lo que Jesús está diciendo, obedecer todas las palabras de Jesús, ¿sí? Normalmente es muy frecuente escuchar que los cristianos dicen: es que yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios, ¿sí? Y con esto quieren presentar que su relación con Dios es algo que Dios solamente ve con ellos, entre Dios y ellos, entre Dios y yo solamente. Tú no me tienes que decir, tú no me tienes que imponer y demás. Y se defiende de esta forma un cristianismo en el que pues no se obedece, en el que voy a la iglesia cuando quiero ir a la iglesia, en el que voy a la Biblia cuando quiero ir a la Biblia, en el que me comporto como cristiano cuando me quiera comportar como cristiano. Pero Jesús está derribando esta verdad, esta forma de pensar, y está diciendo que si alguien dice que ama, que lo ama, debe guardar sus mandamientos, debe guardar lo que Jesús está ordenando, ¿sí? Entonces, estas ideas de que Dios conoce mi corazón, de que Dios sabe que lo amo, de que es una relación entre Dios y yo, tú no te metas, tú no me puedes exigir, realmente el Señor Jesucristo con estas palabras, Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Bueno, ahí el Señor está derribando ese tipo de cristianismo. Es decir, si no tenemos una vida de obediencia a las palabras de Jesús, entonces lo que está sucediendo realmente es que no estamos obedeciendo al Señor, no estamos amando al Señor, ¿sí? Y entonces, en este sentido, amar al Señor no son palabras, no son sentimientos, no son lágrimas, no es decir es que yo lo amo, pero para la próxima, porque hoy tengo cosas más importantes que hacer, no es decir es que yo lo amo, pero hoy tengo estas tareas que cumplir, no puedo leer la Biblia, no puedo orar, sino que amar al Señor es obedecer lo que Él está diciendo, ¿sí? Entonces, Jesús está estableciendo una gran verdad. Todo discípulo es obediente. Y si todo discípulo del Señor, todo verdadero discípulo del Señor es obediente, está implicando dos cosas. Número uno, que todo discípulo obedece al Señor. Y número dos, que todo discípulo conoce lo que manda el Señor. Y por tristeza el día de hoy tenemos muchos cristianos que ni obedecen al Señor y que ni conocen las palabras del Señor. Entonces, si no obedecemos al Señor y si no conocemos sus palabras, no nos engañemos. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, realmente no estamos amando al Señor, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí en Juan 14:15 que el Señor inicia entonces estableciendo amor y obediencia. Si no hay amor y no hay obediencia, bueno, lo que nos deja ver el Señor es que realmente no hay un verdadero discipulado, y si no hay verdadero discipulado, no habría razón de que Jesús les estuviera hablando esto a sus discípulos. Por cuanto ellos son verdaderos discípulos,
Ya Judas se ha retirado del lugar, ya va a traicionar al Señor como lo hemos visto. Ellos son verdaderos discípulos y entonces a ellos les dice, les reafirma, les ordena, si dicen que me aman, tienen que guardar lo que yo estoy diciendo. Ahora, veamos que en base al amor y a la obediencia se hace la siguiente promesa. Ahora, Juan 14, 15, es muy necesario que nosotros lo comprendamos porque Juan 14, 16 viene la promesa del Espíritu Santo, pero esta promesa del Espíritu Santo entonces está sustentada en el amor y la obediencia. Y tenemos aquí un primer punto. El Espíritu Santo entonces no se va a mostrar o no va a ser prometido a aquellos que no aman al Señor, aquellos que no obedecen al Señor. Vamos a ver el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y el Padre les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces el Señor inicia, abre una carta de presentación y por primera vez el Señor les habla de una manera muy directa, muy clara de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y les habla de la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos, de la obra que tendrá el Espíritu Santo en la vida de ellos. Pero nuevamente, vean que el contexto es conocimiento del Señor, conocimiento de las palabras del Señor y obediencia a las palabras del Señor, ¿sí? El Espíritu Santo entonces nunca es presentado por Jesús en un contexto de sentimentalismo, en un contexto de emociones, de éxtasis, de desorden, de falta de conocimiento, de falta de obediencia. Es decir, Jesús no dijo, a ver, vamos a hacer una campaña de milagros, de obras, de situaciones bien desbordadas y va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y derribando a todos. No, no viene en ese sentido. El Espíritu Santo es presentado en un contexto de si me aman, guarden todas mis palabras, en un contexto de obediencia. Es decir, primero conoce mis palabras, primero obedece mis palabras y yo te prometo al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, vamos a ver que en este texto dice, en el 16, dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, ¿sí? Esta palabra yo rogaré al Padre, la palabra rogaré viene del texto griego, de la palabra griega erotao, que significa, ya habíamos visto en algún momento, erotao es una oración de igual a igual. No es una oración de un inferior a un mayor. Entonces esto nos deja ver que cuando Jesús dice yo voy a pedirle al Padre, es una oración de igual a igual, una oración de Dios Hijo a Dios Padre, y podemos ver ahí la deidad de Jesús. Después dice y les dará otro. Este término otro nos habla de algo que es de la misma clase, es decir, otro habla que tiene las mismas propiedades, las mismas cualidades, los mismos atributos de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, y esto nos habla entonces de similitudes entre el Hijo, entre el Padre, entre el Espíritu Santo. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero al estarse refiriendo a otro, nos está hablando de una diversidad de funciones. Y la diversidad de funciones la vemos en que Jesús, Dios, el Hijo, ruega a Dios Padre. Dios Padre envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es Dios, está obrando, se está quedando de manera permanente en la vida de los creyentes. Y la palabra consolador, porque dice les voy a enviar otro consolador. Bueno, aquí podemos ver varios aspectos. El primer aspecto es que el Espíritu Santo es identificado por Jesús como el otro consolador, lo que significa que hay un primer consolador. ¿Quién es ese primer consolador? El Señor Jesucristo. Pero Jesús ya se va, ya no va a estar con sus discípulos, entonces dice, necesito enviarles otro consolador. Ahora, la palabra consolador es el término griego paracleto. Ellos entienden, cuando escuchan la palabra consolador, este término paracleto se usaba para los abogados, se usaba para aquellos que daban un testimonio a favor de alguien en un tribunal, se usaba para aquellos que eran expertos en aconsejar y se usaba también para aquellos que ayudaban a un batallón que estaba deprimido. Estas usanzas que tenía el término paracleto nos deja ver que entonces paracleto nos habla de consuelo
y de ayuda. Entonces, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús les daba consuelo, les daba ayuda, y ahora Jesús les está diciendo, bueno, yo me voy, pero el Espíritu Santo, él, este otro consolador, se quedará con ustedes para siempre, ¿sí? Entonces, yo ya no voy a estar con ustedes, pero el Espíritu Santo sí va a estar permanentemente con ustedes, permanentemente consuelo, permanentemente ayuda para con ustedes, como si yo estuviera con ustedes. Ahora, aquí son dos cosas que les llama la atención seguramente a sus discípulos. Número uno, que alguien estaría ocupando el lugar de Jesús en esta tierra con la misma influencia que Jesús tuvo sobre sus discípulos. Y número dos, cuando Jesús les dice, el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre, para ellos también es algo nuevo, porque todo el Antiguo Testamento nos habla de que el Espíritu Santo bajaba sobre las personas y luego se iba de las personas, nunca estaba de manera permanente. Hasta este momento el Espíritu Santo dice se va a quedar de manera permanente en la vida de los creyentes. Entonces, tenemos estas verdades en cuanto al Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo del que está hablando de Jesús a partir de este texto es Dios. Dios mismo estará con ustedes. El Espíritu Santo ocuparía el lugar de Jesús. Es decir, ¿qué cosa mejor que la presencia física de Jesús? Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, estaría ocupando el lugar de Jesús en esta tierra con sus discípulos, y el Espíritu Santo les estaría brindando ayuda y consuelo. Entonces esto nos deja ver que habría una labor del Espíritu Santo por ellos y en ellos. Entonces esto hace que la presencia del Espíritu Santo sea mucho mejor. Obviamente lo decimos no a manera de menosprecio de la presencia de Jesús en ellos, sino que ahora el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo estaría en ellos y por ellos, ¿sí? Ahora vamos al versículo 17. Dice después, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Veamos que el Espíritu Santo es presentado como el Espíritu de verdad, ¿sí? Ahora, necesitamos comprender estos aspectos. Primeramente, la palabra verdad que se está utilizando aquí no se está refiriendo a lo cierto o falso. La palabra verdad es el término griego aletheia, que tiene que ver con lo real frente a lo imaginario, frente a lo irreal. Entonces, el Espíritu Santo es presentado por Jesús como el Espíritu de verdad, el Espíritu que presenta la realidad total, la realidad absoluta. Pero recordemos las palabras de Jesús. Recordemos que en Juan 14:6, ya en este mismo capítulo que estamos leyendo, Jesús ya había dicho, yo soy la verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo es presentado como el Espíritu de verdad, esto encierra una gran verdad, que este Espíritu Santo que viene a la vida de los creyentes y al ser mencionado como Espíritu de verdad, es un Espíritu entonces que tiene un ministerio, que tiene una función de que siempre estará dirigiéndose hacia la verdad, y la verdad es Jesús. Entonces tenemos esta gran verdad. El Espíritu Santo en la vida de los creyentes siempre lo estará dirigiendo hacia Jesús, no a los milagros, no a lo sobrenatural, no a los dones espirituales incluso, sino siempre es una obra de dirigiéndose a Jesús, ¿sí? Ahora, veamos en el versículo 17 que dice, el mundo no le puede recibir, no le puede ver, no le puede conocer, ¿sí? Entonces Jesús hace una gran afirmación y una gran negación. El Espíritu de verdad va a estar con ustedes, afirmación, y la negación rotunda es que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, el mundo no puede ver al Espíritu Santo y el mundo no puede conocer al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra mundo en este momento? Significa aquellas personas que viven sin Dios.
Entonces, las personas que no tienen a Dios, las personas que no tienen la verdad de Jesús, que no tienen aquel que es la verdad, no pueden recibir al Espíritu Santo, no pueden ver al Espíritu Santo, no pueden conocerle al Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es algo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, el mundo por sí solo está incapacitado para recibir, para ver, para conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? El mismo texto nos lo dice al final, dice, porque el Espíritu Santo mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, el Espíritu Santo mora en esa persona, es decir, hay una obra interior, una obra interna del Espíritu de Dios en la vida de la persona, al grado que el Espíritu mora en esa persona. Y entonces aquí el punto es que el mundo no le puede recibir, no le puede ver, no le puede conocer, porque se tiene que hacer una obra interna en la vida de cada persona, ¿sí? ¿Y qué se necesita para que se tenga esta obra interna en la vida de cada persona? Jesús, porque el Espíritu de verdad se dirige a Jesús, se dirige a la verdad. Entonces es necesario el Espíritu Santo. De hecho, en la vida de cualquier persona primero lo va a dirigir a la verdad. Una vez que reconoce la verdad, se produce esta obra interna en el corazón de la persona, y la persona puede entonces recibir, ver, conocer al Espíritu Santo. Entonces, solamente a través de Jesús. Y vemos aquí entonces que Jesús promete su presencia real, su presencia permanente a través de su Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces, por eso, en una campaña de milagros, cuando dicen, noche con el Espíritu Santo, ven y ten una comunión con el Espíritu Santo y tantas cosas. Si la persona no es dirigida a la verdad, es más, el Espíritu Santo estaría obrando, estaría diciendo, primero necesitan reconocer la verdad a fin de que yo pueda ir a sus vidas. Si estamos empeñados en el desorden, en el éxtasis, en situaciones muy ruidosas, ahí no está el Espíritu Santo. Inicia en una obra interna en el corazón donde se está reconociendo quién es la verdad. Ahora, Juan 14:18, ya hablando de esta presencia permanente, de esta presencia real del Espíritu Santo en sus discípulos, ahora les dice, les prometo que no los voy a dejar huérfanos, que vendré a ustedes, ¿sí? ¿Cómo iba a venir a ellos si ya se va el Señor? Bueno, iba a venir a través del Espíritu Santo. Esta expresión, no los voy a dejar huérfanos, cuando moría un rabino que tenía a sus discípulos, cuando un rabino moría, se consideraba a sus discípulos que quedaban en desamparo o que quedaban como huérfanos o como ovejas sin pastor. Entonces lo que Jesús está prometiendo es que todo creyente, todo discípulo, al tener la presencia real, la presencia permanente del Espíritu Santo en su vida, nunca se encontrará en una situación de desamparo u orfandad. ¿Sí? Ningún creyente puede decir, me siento solo, me siento como una oveja sin pastor, me siento como huérfano, porque el Espíritu Santo va a satisfacer todas estas necesidades en la vida de los creyentes, ¿sí? Ahora, versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes, a quienes les es prometido el Espíritu Santo porque me aman, porque me obedecen, pero a ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán, ¿sí? Y aquí, bueno, el Señor está hablando, dice, todavía un poco se está refiriendo, la cruz está realmente a unas cuantas horas, el mundo ya no me verá, es una promesa que el Señor hizo. El Señor, cuando resucitó, ningún incrédulo lo vio. Todos los testigos, más de 500 testigos que vieron al Señor resucitado, eran personas creyentes, eran personas que creían en Él. Por eso dice, todavía un poco, el mundo no me verá más, ya el mundo se acabó, nunca más me verá. No vieron al Cristo resucitado, pero dice, por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Y nos habla de que por cuanto yo he resucitado, ustedes también van a resucitar. Entonces el Señor está haciendo la promesa de la resurrección, ¿sí? Ahora, dice el versículo 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí
y yo en ustedes. ¿A qué día se está refiriendo? Bueno, por el texto del versículo 19, al día de la resurrección. Cuando yo resucite, ustedes me van a ver, algunos todavía tuvieron el privilegio de verlo, pero en ese día que yo resucite, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre, van a reconocer que todo lo que dije era cierto y que voy de quien he venido, voy a mi Padre y que ustedes están conmigo y yo en ustedes, pero ahora a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vamos al versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora aquí, acuérdense que Jesús ya dijo, el que me ama me va a obedecer. Recordemos que Jesús ya dijo, les prometo la venida del Espíritu Santo, la presencia permanente, real del Espíritu Santo en sus vidas, y ahora el Señor añade y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, que ya vimos en el primer texto que vimos este domingo, bueno, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es un discípulo que ama al Señor, dice, ese es el que me ama. Entonces nuevamente el Señor dice, la forma de saber que tú me estás amando es porque me estás obedeciendo, no hay otra forma. El que me ama, es decir, el que me obedece, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿sí? Entonces aquí tenemos una promesa muy especial, una promesa que se da para aquellos que aman al Señor, es decir, para aquellos que obedecen al Señor. Ahora, si en este momento alguien dice, pues esa promesa, pues seguramente no es para mí porque entonces yo no amo al Señor, no lo amo como debería amarlo. Bueno, ¿por qué amamos al Señor? ¿Cómo es que nosotros amamos al Señor? Vamos a poner un separador ahí en Juan 14:21, ahorita vamos a regresar, vamos a primero de Juan 4:19, para comprender dónde surge el amor que nosotros tenemos por el Señor, para entender por qué un discípulo ama al Señor. Primero de Juan 4:19. ¿Listos? Primero de Juan 4:19 dice lo siguiente: nosotros, es decir, nosotros los discípulos, le amamos a Él. No porque somos muy buenos, muy bondadosos, no. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, un verdadero discípulo, aquel que sabe que Jesús lo ha salvado, aquel sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida, aquel sabe que Jesús le ha resucitado de sus pecados, que le ha perdonado, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el problema es que ni siquiera entonces han sido salvados, entonces no pueden amar al Señor porque ama al Señor aquel que ha sido amado por el Señor primeramente, ¿sí? Vamos a regresar entonces nuevamente a Juan 14:21. Dice entonces el Señor en esta promesa especial. Vean, es una promesa muy especial que hace el Señor. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, el que me obedece, ese es el que realmente me ama. No el que canta mucho, no el que llora, no el que brinca, no el que esto, no el que promete. No, no. Jesús dice sencillamente, el que me ama, el que me está obedeciendo, punto. Ese es el que me ama. Dice, y ese que me ama será amado por mi Padre. Y ese que me ama, que me obedece, será amado por mí. Y luego dice Jesús, y le prometo que además de ser amado de una manera especial por el Padre y ser amado de una manera especial por mí, me voy a manifestar a Él. Y aquí tenemos entonces esta promesa especial. Jesús se da a conocer de manera especial a aquellos que le aman, a aquellos que realmente le están obedeciendo, ¿sí? Por eso Jesús no les parece atractivo, no les parece atrayente, no les parece hermoso, no les aparece alguien que es deleitable porque realmente no lo están obedeciendo, y si no lo están obedeciendo pues no lo pueden amar, y si no lo pueden amar no pueden tener esta promesa de Juan 14:21. Entonces Jesús está prometiendo que Él se va a dar a conocer de una manera especial a aquellos que le obedecen, ¿sí? Ahora, ¿cómo será esta manera especial que Jesús promete darse a conocer a sus discípulos? Vean el versículo 22. De hecho, Judas, no el Iscariote, hace esta pregunta.
Bueno, Jesús, si yo como discípulo te amo y te obedezco, voy a ser amado por el Padre, voy a ser amado por el Hijo, pero me prometes que te vas a manifestar de una manera especial en mi vida. ¿Cómo es? Dice Judas, pregunta, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es esa manifestación especial para aquel que realmente te está amando? Y vean, el Señor le contesta en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez le hace Jesús. Vean cómo Jesús, van 3 veces en este texto que se presenta la realidad. Si eres obediente, realmente estás amando al Señor, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Nuevamente le está recordando la promesa. Sí, escuchaste bien. Si tú me obedeces, vas a guardar mi palabra. Mi Padre te va a amar. Y dice, ¿cómo me voy a manifestar? Es que vendremos a ti y haremos morada contigo. Y se está utilizando el plural. Mi Padre y yo vendremos a ti, obviamente, a través del Espíritu Santo, y haremos morada contigo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que Jesús utiliza este plural, Padre, Hijo, estarán haciendo morada con la persona, ¿sí? Entonces, esto significa que solamente Dios se manifiesta con los que lo aman y que aquellos que aman al Señor, Dios promete una presencia especial, tan especial que el Padre mismo y Jesús el Hijo mismo hacen una morada especial en la vida de esa persona, ¿sí? Ahora, ¿dónde es el lugar de esa morada? Vamos a Romanos 8:9, ponemos ahí un separador nuevamente. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9 para ver dónde es esa morada especial. Ya el Señor está prometiendo una presencia muy especial, una presencia real, una presencia permanente. Ahora Jesús está prometiendo una presencia tan especial que está diciendo, me voy a manifestar a tu vida, vas a empezar a verme en tu vida. Ahora, ¿dónde se da esta morada especial? Romanos 8:9 dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y ahí está, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces, esto significa que esa morada especial es una morada que el Señor mismo a través de su Espíritu Santo lo hace en el mismo creyente, en el corazón del creyente, en la vida del creyente. Vamos a regresar a Juan nuevamente. Ahora, recordemos que cuando iniciamos Juan 14, Jesús comenzó a hablar de las moradas celestiales, de las moradas que estaban en el cielo. Ahora Jesús está hablando de la morada que hace el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y entonces esto nos deja ver que primero Dios mora en nosotros para que luego nosotros estemos morando con Él en el cielo, ¿sí? Ahora, esta es una promesa muy especial que el Señor está haciendo y que nuevamente, repito, aquella persona, quizás alguien dice, bueno, pues está bien la presencia especial de Jesús en mi vida, no me atrae tanto. Bueno, por eso leímos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si realmente el Señor te amó, entonces tu corazón se estará dirigiendo hacia Jesús. Si realmente el Espíritu Santo está obrando en tu vida, entonces tú realmente te estarás dirigiendo a Jesús. Lo vamos a estar viendo en los siguientes textos. Ahora, el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora el Señor habla del opuesto, y es el desobediente. El que no me ama no guarda mis palabras. Vean cómo comienza a decir el que no me obedece, no dice el que me desobedece, sino comienza a decir el que no me ama. La desobediencia es no amar al Señor, ¿sí? Y dice que el que obedece no tan solamente no obedece al Señor, sino que da un ingrediente más fuerte para el que desobedece. Dice, la palabra que han oído no es mía, sino del Padre. Entonces esto significa que el que desobedece, número uno, no ama al Señor, no está mostrando un amor por el Señor. Y número dos, está mostrando un menosprecio por las palabras que son del Padre. Entonces, rechazar las palabras del Hijo es rechazar las palabras del Padre. Rechazar al Hijo
es no amar al Hijo. Y tenemos entonces que la clave es el amor, ¿sí? Ahora, sin amor no hay respeto por el deber. Quita el amor en tu vida y vas a quitar el respeto por el deber. Por eso hemos mencionado, Jesús está hablando, está iniciando y diciendo, si me aman tienen que guardar mis mandamientos. Y este es un punto muy difícil, muy complicado en el día de hoy, en el cristianismo del día de hoy, un cristianismo sentimental, un cristianismo emocional, un cristianismo de ahora sí puedo, ahora sí quiero, y no un cristianismo de deber. Aquí el Señor está realmente trazando el camino y está diciendo, no, el verdadero cristianismo es un cristianismo de deber, un cristianismo en el que estás obligado a obedecerme, ¿sí? A veces no queremos escuchar palabras de que, estoy obligado a obedecer, pues si esto no es una religión, si esto es cuando yo quiera, no, es una relación que te lleva a el respeto por el deber. Si no hay respeto por el deber, no hay amor, entonces no hay cristianismo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros comprender que no son nuestras palabras, que no son nuestras emociones, que no son nuestros sentimientos, que no es que yo creo que amo al Señor, no. Si no obedeces al Señor, no estamos amando al Señor, así sencillamente, ¿sí? Ahora, Jesús hasta este momento ha explicado que esa presencia especial, esa presencia cercana del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo en la vida de aquellos que lo amen, se basa en el amor, se basa en la obediencia, ¿sí? Y esto entonces, vean, no implica una presencia mística del Espíritu Santo. Esto también derriba estas ideas tan fuera de lugar de una presencia mística, de que dicen, es que aquí está el Espíritu Santo y comienzan a temblar y comienzan a tantas cosas. No, sencillamente es si estás obedeciendo al Señor, ahí está el amor que tienes por el Señor, ahí está la promesa de que el Espíritu Santo estará de una manera especial sobre tu vida, ¿sí? No tiene nada de místico. Ahora, versículo 25 y 26. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Ahora, el Espíritu Santo aquí es presentado como maestro. Vean, el maestro es el Espíritu Santo. Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho, ¿sí? Y ahí tenemos entonces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su función, en su ministerio, en la obra que tiene con cada creyente, el Espíritu Santo estará enseñando y estará recordando todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Porque yo recuerdo en una reunión que yo estuve, había una persona que estaba hablando en el micrófono, estaba dando un aviso, un mensaje, se le olvidaron algunas cosas y de pronto hizo pausa y, ya me acordé, y dice, gracias Espíritu Santo porque me recuerdas todas las cosas. Qué tontería, en verdad, cómo necesitamos nosotros ir a la Biblia. ¿Cuáles son las cosas a las que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar? El mismo texto lo dice, vean, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Qué es lo que nos va a recordar, nos va a enseñar el Espíritu Santo? Las palabras de Jesús, ¿sí? Ahora, ¿cómo les enseñó el Espíritu Santo? ¿Cómo les recordó el Espíritu Santo a sus discípulos las cosas que Él había dicho? ¿Cómo nos las enseña? ¿Cómo nos las recuerda? Vamos a ver este proceso. Vamos a 2 de Timoteo 3:16 para comprender este ministerio que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo el Espíritu Santo nos lleva a la enseñanza de las palabras de Jesús y a recordarnos las palabras de Jesús. 2 de Timoteo 3:16. ¿Listos? Dice, 2 de Timoteo, a ver, búsquenlo. 2 de Timoteo 3:16. ¿Listos? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada en el original griego significa soplada. Toda la escritura es soplada, respirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Que toda la escritura, que todos los textos de toda la Biblia ha sido soplada por Dios, ha sido respirada por Dios, ¿sí? Ahora, vamos a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1, para mostrarles cómo es que estas palabras que fueron sopladas por Dios fueron después escritas en un libro que tenemos el día de hoy y que conocemos como la Biblia. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1. ¿Listos? Vean, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13 para que veamos todo este proceso. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. Y aquí se menciona a Jesucristo, es decir, Jesús y Cristo, es decir, Dios hombre. Yo, dice Pablo, no me propuse conocer, saber, enseñar otra cosa más que al Dios hombre, a Jesucristo, a Dios encarnado y a este crucificado, es decir, hablar de la obra, de la vida, de la obra, de la muerte, de la resurrección del Señor. Vean, Pablo está diciendo, mi predicación, mi enseñanza apuntaba enteramente a Jesús. Ahora versículo 3. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, no tenía retórica. En ese momento habían muchos filósofos, muchos maestros que tenían una retórica extraordinaria. De hecho, Pablo es muy tosco al hablar, dicen otros textos, y dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo usando esas palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque ya Jesús había prometido, Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Ahora, versículo 5, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice versículo 7, mas hablamos, vean, mas hablamos palabras, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Un misterio es aquello que es revelado, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿sí? Ahora, nos dice Pablo en el versículo 7, nosotros hablamos sabiduría de Dios, lo que nos ha sido enseñado, lo que nos ha sido revelado. ¿Por quién? Por Jesús mismo. Y luego por el Espíritu Santo, porque Jesús prometió, Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta para el mundo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí está hablando del Evangelio, no está hablando del cielo, está hablando del Evangelio. Entonces, vean, el Evangelio. ¿Qué predicó Jesús? El Evangelio. ¿Qué enseñó Pablo? El Evangelio. ¿Hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo? Hacia el Evangelio. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros los apóstoles, por el Espíritu Santo. Porque Jesús había prometido, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y ese Espíritu que proviene de Dios, Jesús prometió, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas las cosas para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ahí está, las palabras
inspiradas se vuelven después escritos inspirados. Lo cual también, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí tenemos entonces toda esta obra del Espíritu Santo en estos santos hombres. Los inspira y luego ellos escriben los escritos inspirados de Dios. La palabra inspirada pasa a ser escrito inspirado, y tenemos ahí que entonces lo que escriben los apóstoles fueron las mismas palabras sopladas por Dios, inspiradas por Dios. El trabajo de ellos dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, enseñando verdades espirituales con palabras dadas por el Espíritu Santo, o comunicando palabras espirituales a hombres espirituales ya a través de los textos. Vamos ahora a 2 de Pedro capítulo 1, 21 para ver también esta obra que hace el Espíritu Santo al enseñarnos todas las cosas, al recordarnos todas las cosas. 2 de Pedro 1:21 dice lo siguiente. Listos, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a regresar nuevamente a Juan 14:26. ¿Cómo es que entonces Jesús les enseñó y les recordó a través del Espíritu Santo todas las cosas a sus discípulos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo, 2000 años después, nos enseña y nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo? A través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo trabajó en esta producción de la palabra de Dios, que se tuviera la palabra de Dios escrita. Es quien sopló la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo sería enviado a sus discípulos, y el Espíritu Santo es enviado a nuestras vidas para enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús ha dicho, es decir, para enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios. Entonces, si mi realidad es que yo no leo la palabra de Dios, que yo no estudio la palabra de Dios, que no tengo reverencia por la exposición de la palabra de Dios, entonces habría que hacerse la pregunta, bueno, pues ¿qué espíritu tienes entonces tú? Porque los discípulos tienen al Espíritu Santo, y la función del Espíritu Santo es llevarte a la palabra de Dios, llevarte a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe y nos recuerde todas las palabras de Jesús, derriba entonces esta idea de que el Espíritu me dijo, ¿sí? Y aquí nadie vaya a salir con que es que el Espíritu me dijo que hoy tengo que hacer esto, que el Espíritu me dijo ve a tal lugar. Que no, si el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo te va a dar libro, capítulo y versículo, porque estamos viendo que el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar todas las cosas, Él nos va a dirigir a la palabra de Dios, ¿sí? No a otro, no a tus emociones, no a tus sentimientos, a la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué aprendemos en estos textos? Aprendemos varias cosas. Número 1, aprendemos que amar al Señor es obedecer lo que Él dice, y para obedecerlo necesitamos saber qué es lo que Él dice, conocer lo que Él dice, ¿sí? Si no hay obediencia, si no hay conocimiento de lo que el Señor dice, pues seguramente no hay, es decir, si no hay conocimiento, seguramente no estás obedeciendo al Señor. Pero el primer punto que vamos a establecer, que estamos aprendiendo, es que no volvamos a decir que amamos al Señor, sino más bien obedezcamos al Señor. El amor por el Señor es obediencia. Analicemos nuestros corazones. Si no estamos obedeciendo al Señor, entonces estamos pecando, no estamos amando al Señor. Necesitamos entonces que se avive nuestro primer amor nuevamente. Por eso el primer amor es considerado un pecado en el libro de Apocalipsis. Entonces necesitamos entender, si no amamos, si no obedecemos al Señor, no estamos amando al Señor. Y recordemos, el amor nos va a brindar un respeto por el deber. Quitemos ya las ideas de un cristianismo sin deber. Si tienes un cristianismo donde ahora sí puedo,
ahora sí quiero, ahora sí tengo tiempo, ahora sí, entonces te estás engañando. Eso no es cristianismo. Necesitas conocer al Señor, necesitas conocer el Evangelio, pero no te digas cristiano porque no eres entonces realmente cristiano, ¿sí? Ahora, número dos, ¿qué aprendemos también? Aprendemos que la promesa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes se da en un contexto de amor y obediencia al Señor. Nunca en un contexto de desorden, nunca en un contexto de éxtasis, nunca en un contexto de vivimos como demonios, pero hay una reunión y el Espíritu se mueve y empezamos a caernos. No, no, ahí no puede estar el Espíritu de Dios. La promesa del Espíritu Santo se da en un contexto de amor, de compromiso, de obediencia por el Señor. Aprendemos también que el Espíritu Santo ocuparía el lugar de Jesús en la vida de los creyentes. Entonces esto significa que no tenemos la presencia física del Señor Jesucristo, pero tenemos la presencia real, permanente de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Él ve lo que nosotros vemos, ve lo que nosotros pensamos, ve lo que nosotros hacemos. También aprendemos que el Espíritu Santo traerá ayuda y consuelo a los creyentes. Esto significa que entonces el creyente no tiene por qué considerarse desesperado, considerarse sin soluciones, porque tiene al Paracleto, al ayudador, al consolador de una manera permanente en su vida. También aprendemos que el Espíritu Santo es presentado como Espíritu de verdad, pero también hemos visto que Jesús es la verdad. Entonces el Espíritu Santo, escuchemos esto, el Espíritu Santo siempre te va a estar dirigiendo a Jesús, siempre va a estar dirigiéndote a Jesús. El día que tú te estés inclinando por lo sobrenatural, por milagros, por situaciones muy portentosas, ese día entonces no estás escuchando el Espíritu de verdad, porque el Espíritu te va a estar guiando a Jesús, a Jesús, a Jesús constantemente, ¿sí? Y esto entonces implica que nos va a llevar a una hambre, a una necesidad por Jesús. Aprendemos también que se promete la presencia permanente, real del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces nuevamente el creyente no está solo, hay una presencia sobrenatural en la vida del creyente. Ahora, también Pablo dice que al Espíritu Santo se le puede contristar. Entonces esto puede significar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, pero eso no implica que se encuentre de una manera plena. Quizás estamos contristando al Espíritu Santo a cada momento con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia. También hemos aprendido que el mundo no puede recibir, no puede ver, no puede conocer al Espíritu Santo, sino solo a través de Jesús. De hecho, no se te ocurra compartirles a las personas del Espíritu Santo cuando la Biblia nos dice que debemos de compartir del Señor Jesucristo. Y una vez que tienen al Señor Jesucristo, tendrán la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? También hemos aprendido que se recibe, se ve, se conoce al Espíritu Santo de manera interna. Tiene que haber una obra interna en nuestros corazones, nunca de manera externa. No midas la obra del Espíritu Santo por situaciones externas de, es que estoy sintiendo, es que me estoy moviendo, es que estoy temblando. No, por lo interno. Es que ya estoy comenzando a arrepentirme más, es que estoy obedeciendo, es que ya estoy dejando de hacer estas cosas, es que me estoy esforzando. Ahí entonces está la obra del Espíritu Santo y ahí podrás recibirlo, podrás verlo, podrás conocerlo. También aprendemos que no hay creyentes huérfanos, no hay creyentes en desamparo, porque el Espíritu Santo está con ellos. Entonces, ¿qué de aquellos momentos en los que yo estaba solo y sentía que estaba solo? Bueno, pues ahí el Señor te diría, pues estuviste sufriendo porque quisiste, porque tenías al ayudador que yo te lo había prometido, estaba la presencia del Espíritu Santo a tu alcance, pero como no vas a donde te dirige el Espíritu, como no vas a la Biblia, no conoces y por eso te has perdido de tantas bendiciones. También hemos aprendido que aquellos que aman al Señor, es decir, que obedecen al Señor, Dios promete una relación especial con ellos. Jesús promete una manifestación especial con ellos al grado de hacer morada con ellos. Y aquí ya es decisión de cada creyente. Todos los creyentes somos hijos de Dios, pero cada creyente puede tener una relación
especial distinta en distintos grados según su obediencia al Señor. Y ahí que tu corazón, ¿qué es lo que anhela tu corazón? Tu corazón lo anhela, tu corazón anhela estar con Él. Ahora, si tú dices, no, pues realmente ni paso tiempo con Él, ahí está el ayudador que te va a dirigir a Jesús. Si te dirige a Jesús, te va a llevar a la necesidad que tienes de Jesús, puede producir ese amor por Jesús, puede producir esa obra interna en la que tú comienzas a buscarlo, comienzas a llenarte de Él. Ahí está el Espíritu Santo a tu lado para ayudarte en todo esto. Es decir, no hay pretexto de que digas, es que yo ni siquiera tengo vida de oración. Tienes al Espíritu Santo que te puede enseñar y llevar a una vida de oración. También hemos aprendido que aquellos que no obedecen, aquellos que no obedecen, rechazan al Padre, al Hijo y las palabras del Padre, y hemos aprendido que sin amor no hay respeto por el deber, ¿sí? Si no hay amor por el Señor, pues no vas a tener esa iniciativa de decir lo tengo que hacer. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo es presentado como maestro y que nos va a estar dirigiendo a la palabra de Dios. Bueno, esta es la tercera persona de la Trinidad en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos. Tuvo una obra poderosa, tan poderosa que transformaron el mundo, y esta misma promesa que tuvieron los discípulos es una misma promesa que tienen cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, no estamos solos, tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para entregarnos cada vez más a su Espíritu, al Señor, y que Él pueda obrar cada una de estas cosas preciosas que hemos aprendido en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta exposición que nos has permitido, Señor, escudriñar. Gracias porque es presentado el Espíritu Santo por Jesucristo en estos textos. Y Señor, quizás algunos de los que estamos aquí al estar leyendo esto lo vemos tan lejano en nuestras vidas y decimos, bueno, pues es que esto es una promesa muy especial para los creyentes. Esto hablaría de creyentes que nunca están tristes, que nunca están desanimados, que siempre están constantemente buscando al Señor, que tienen una presencia especial del Padre, del Hijo con ellos. Esto nos hablaría de cristianos realmente en un nivel muy superior al que muchas veces nosotros vivimos. Pero Señor, esto tiene que ver muchas veces porque hemos malinterpretado esta doctrina del Espíritu Santo y la hemos entendido como algo ruidoso, como algo místico, cuando estamos aprendiendo que no tiene nada de místico, Señor, que todo está sustentado en la responsabilidad, en el amor, en obedecerte a ti, Señor. Padre Santo, yo te ruego a través de tu Espíritu Santo que obres en nuestros corazones. Si hoy no hay compromiso en nuestros corazones, examina nuestras vidas. Si no hay compromiso en nuestros corazones, si no hay vida de oración en nuestros corazones, si no hay vida de lectura de tu palabra en nuestros corazones, si no hay reverencia por tu palabra, si no hay hambre por Jesús, si no hay hambre por pasar tiempo contigo, si no hay una presencia especial de Jesús en nuestras vidas, es porque, Señor, estamos muy lejos de la obra de tu Espíritu Santo. Redarguye, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Llévanos al arrepentimiento, llévanos a reconocer qué lejos estamos de estas promesas. Obra a favor de nosotros. Obra en este ministerio que el Señor Jesús te encargó en nuestros corazones, y dirígenos a la palabra de Dios, dirígenos a Jesús en nuestras vidas. Esta es una obra que tú tienes que hacer en nuestros corazones, Espíritu Santo, y es una obra en la que también nosotros participamos a través de nuestra obediencia. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser como Jesús, ayúdanos a entregarnos a Jesús, ayúdanos a entregarnos a la palabra. Señor, sella estas palabras y las siguientes que vamos a estar aprendiendo acerca de tu Espíritu Santo. Obra en nuestros corazones, transforma nuestras vidas, Señor, con la presencia permanente, con la presencia real de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.